comenzamos con el tercer bloque y yo ya me puse la chaqueta. Me falta acá la presentación de mi querida negra, pero bueno, acá me presento, abro la puerta, todo. Hoy justamente en Nutri, en este micronutrición, vamos a charlar un poquito, porque hay muchas consultas sobre, ay, ¿qué puedo empezar a comer? ¿Qué ahora hace tanto frío? La ensalada me da fiaca y demás. Bueno, vamos a dar una o dos recetas sobre cómo adaptar ciertas recetas que son bastante calóricas en la versión saludable. Obviamente no va a ser lo mismo, pero ayuda como para que tengan una idea y poder mechar ahí alguna idea de menú calentita frente a estos fríos. Principalmente quiero aclarar que el tema del vegetal crudo no se tiene que discutir mucho. Yo por lo menos en la consulta de nutrición no lo negocio mucho al vegetal crudo. Van a decir, Nutri, qué mala onda. No, la realidad es que lo típico que piensan es que es lo mismo comer vegetales crudos que cocidos, y la realidad es que no es lo mismo, ¿sí? Y la principal razón es porque hay muchas vitaminas o minerales que son o termolábiles o son hidrosolubles. Es decir, hay vitaminas o minerales que frente a exponer ese vegetal al calor, a las altas temperaturas o cocinarlo en un medio acuoso, se terminan perdiendo. Entonces, no es lo mismo comer una ensalada o comer una zanahoria rallada cruda que una zanahoria, por ejemplo, hervida, ¿sí? Así que el tema del vegetal crudo en un plato, básicamente una ensalada, tenemos que darle un poco más de importancia. Haga frío, haga calor, haga la temperatura que haga, es importante que el vegetal crudo esté presente, ¿sí? ¿Y de qué recetas estaba hablando? El típico es un buen risotto. Va a decir, un buen risotto, qué rico. Bueno, ¿cuáles serían los ingredientes claves para un risotto saludable? La base es el arroz, por supuesto. Después habría que sumarle alguna proteína, ¿sí? Puede ser algún trozo de lomo, puede ser trozos de pollo, ¿sí? Y después hay algo clave, que tiene que ese risotto tener una buena cantidad de vegetales, ¿sí? Así que ahí van a tener libertad para poder agregarle o cebollita, o morrón, o algún champiñón, o algún zucchini, o alguna berenjena, algunos vegetales salteados, digamos como una especie de mini wok, y agregárselo a ese risotto como para aumentar su aporte de fibra, y con el aporte del lomo o pollo, podría ser pescado, no me lo imagino tanto con pescado, pero desde ese lado le estaríamos sumando a ese risotto la proteína, ¿sí? Y ahí nos quedaría medianamente un plato calentito y completo. No termina siendo realmente un risotto original, pero es una especie de risotto en versión saludable. Después tenemos la segunda receta típica, clave, riquísima, que es el pastel de papa. A ver, el pastel de papa en sí, riquísimo, papa, carne picada, cebollita, morrón, alguna aceituna, el que le gusta, si no, no. No hay que adaptarlo mucho, ¿sí? Porque es un plato saludable. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si uno come solamente la porción de pastel de papa, nos estaríamos quedando cortos de fibra, ¿sí? Así que lo que yo aconsejo es, por ejemplo, agregar una entrada, ¿ok? Que sea alguna ensalada completa, con alguna legumbre, alguna hoja verde, algún vegetal naranja, algún vegetal rojo, y luego como plato principal una porción de pastel de papa. Porque en sí le damos el pulgar para arriba al pastel de papa porque tiene un buen aporte de carbo, un buen aporte de proteína, y le sumaríamos la fibra como entrada en una ensalada. Y después la tercera receta, que es riquísima y deliciosa, es el famoso guiso de lentejas. Ahora ustedes van a decir, pero chorizo colorado no lo discuto. Y gente, chorizo colorado no tiene nada de saludable, así que ahí tendríamos que reemplazar ese chorizo colorado por otra fuente proteica, sea carne o sea pollo, ¿sí? Me parece que va a combinar un poquito más con carne. Y siempre acuérdense de agregarle también algún morroncito, alguna cebollita, alguna berenjena, ¿por qué no? ¿Sí? Y que en proporción no sea todo el plato cubierto de lentejas, sino que estos vegetales que uno le agrega a la preparación también estén en buena cantidad, ¿sí? Y el tema de la proporción de la proteína también es clave. ¿Por qué? Porque obviamente esa proteína, más allá de justamente aportarnos la proteína, también nos va a dar saciedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo a un guiso de lentejas, por ejemplo, le pongo poca cantidad de proteína, sea carne, pollo, sea la fuente proteica que sea, ¿qué pasa? No voy a tener la misma digestión que si ese plato o esa porción que yo me sirvo tiene una buena cantidad de proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? Yo tengo poca cantidad de carne, por ejemplo, voy a tener que repetir el plato. Y ahí es cuando ya
un plato que adaptamos saludable no termina siendo realmente lo más saludable porque tengo que repetir, ¿se entiende? Y después vamos a hacer estas adaptaciones en versión veggie. Y versión veggie, no veggie también, porque yo es como siempre aconsejo a todos los pacientes que consumen carne, que también está bueno empezar a incorporar proteína vegetal, ¿sí? Entonces, a estas ideas, dijimos risotto, pastel de papa y guiso de lentejas, al risotto le podríamos agregar, por ejemplo, tofu. ¿Qué es el tofu? Para los que no conocen, es el queso de soja con un excelente aporte proteico. Así que en vez de un risotto con pollo, se le podría poner, por ejemplo, cubos de tofu previamente salteado. Y ahí nos quedaría la opción vegetariana. Y a todo lo que es pastel de papa y guiso de lentejas, sería una excelente opción agregarle soja texturizada, ¿sí? Que también la soja texturizada tiene un excelente aporte proteico. Al guiso de lentejas, tal vez combinaría un poquito el tofu. A mí me gustaría más que prueben con soja texturizada. Y ahí tendríamos las adaptaciones en la opción vegetariana. Y vuelvo a insistir con lo mismo, ¿sí? Estaría bueno que estos alimentos no solo sean exclusivos de las personas veganas o vegetarianas, sino que también todas las personas que consumen carne empiecen a variar estas opciones proteicas. No se encierren, es como yo digo a los pacientes. Hay que optar un poco por la variabilidad y de hecho esa variabilidad también forma parte de la alimentación saludable. No se cierren solamente en que la proteína es huevo, carne de vaca, pollo, pescado, cerdo. No, porque estas opciones también está bueno incorporarlas a la alimentación y justamente estas 3 recetitas que charlamos hoy están buenas porque tienen sus componentes ricos, digamos, como la papa, como el arroz, como las lentejas, que les suele gustar a todo el mundo y es una buena opción como para poder incorporar o tratar o probar estos nuevos alimentos. Y así hay un millón de ideas más. Entonces, resumiendo, clave que le sigan dando bolilla al tema del vegetal crudo y de la ensalada. Y después probar estas opciones de proteína vegetal y adaptar estas 3 recetas que son Power a la opción Healthy. Para más consultas, dudas o preguntas, y si te queda alguna duda de alguna receta, te comunicas conmigo en @nutricionjopaterno.